en el ejemplo de los videos, se pone en la interfaz, se pone el método imprimir, ¿verdad? Que es el Sí, método que comparten las clases correcto. y, y ahí no también sería válido poner en la interfaz los métodos calcular sueldo y el método toString, porque ambas también están compartidas tanto por vendedor y supervisor. Perfecto. Sí, sí. Justamente, la idea de la interfaz es que cuando yo heredo, o más bien, cuando yo instancio, de una interfaz no heredo, instancio, cuando yo instancio, yo puedo recibir todo lo que son Habla pequeño, todos pues. los atributos. Y si yo No, tengo un no, método de interfaz, yo puedo son tomar mayúsculas ese método con como tal. mayúsculas. Son mayúsculas con minúsculas. Minúsculas con minúsculas. Ok, entonces, a ver, en la parte de aquí, de las Poner aquí instancias, sí y puedo acá agregar. abajo. Ahora, Tienes que poner la palabra completa. lo importante en la parte de las instancias que tenemos que tener en cuenta es que si yo tomo la instancia Te ayudo. o el método, Oye, este te ayudo, esto método es yo lo puedo padre. implementar en cualquier clase que lo instancie. Ahora, si lo vuelvo abstracto, es obligatorio instanciarlo y, digamos, llamarlo. Pero si no lo utilizo de forma directa, es decir, no lo tomo la instancia como tal, yo puedo dejarle al método creado por defecto dentro de la interfaz y el momento que yo necesite lo puedo llamar. Si es posible utilizarlo dentro de la interfaz, lo que estamos hablando de los métodos que usted me preguntó. Ingeniero, y disculpe entonces en el caso del ejemplo de los videos de YouTube, no hay mucha diferencia si le pongo la interfaz o no le pongo los dos métodos que le mencioné, el calcular sueldo y el string y el toString. ¿Cómo no hay diferencia? O sea, Sí, dígame. sí, porque en el ejemplo, no, en el video no estaban agregados esos en la interfaz y aún así corría el programa, a Claro, pesar pero de que esos están. perfecto. Sí, pero la idea era que estaba manejándose esos métodos de forma, ¿cómo se llama esto? De manera de herencia, que era lo que tomaban las clases. Ahora, si yo decido crear un método genérico donde yo pueda utilizarlo en cualquier clase, ahí ya lo implemento dentro de la interfaz. Recordemos que estos métodos, calcular sueldo, el otro método, no recuerdo el otro método que habíamos definido, son propios de las clases, por eso están metidas dentro de la clase padre y heredan las clases hijas. Por eso se mantiene ahí. Esa es la idea. Ahora, si yo quiero crear un método genérico, por ejemplo, el imprimir, el print que nosotros tenemos, ese se vuelve un método genérico porque lo podemos utilizar en cualquier clase, sin la necesidad de manejar herencia, sin la necesidad de manejar algún tipo de instancia. Directamente, el momento que yo comienzo a llamar a la interfaz, yo puedo utilizar esos métodos. O sea, ingeniero, si le entendí bien, entonces en ese ejemplo nos vale esos dos métodos por lo que está heredando. Pero si no estuviesen heredando y fueran métodos para todos sin herencia, entonces ahí sí Correcto, utilizaríamos la interfaz. correcto, correcto. Ajá, Mm, sí, Muchas gracias, ingeniero. sí, sí, muy bien. Ok, no sé, ¿alguien más, alguna otra duda? Yo, a ver, al momento de nosotros llamar al método, tenemos que poner cómo ingresan los string y las cadenas, los int o los long, Ya, por ajá. ejemplo, como número de cédula y eso. ¿Hay alguna manera de que se pueda imprimir a ver, al momento de ingresarse por teclado, Ya. ¿hay alguna manera de decirle al usuario cuáles son los datos que le están pidiendo? Porque se puede perder ahí uno. O sea, puede poner, digamos, eh, a ver, en su lugar de trabajo puede poner su apellido o algo. Más o menos dictarle qué tiene que ir poniendo así paso a paso. No ingresar todos los datos de un solo, como hemos estado viniendo Claro, haciendo. claro. Obviamente, lo que podemos trabajar ahí es gestionarle con el usuario, bueno, trabajar con variables locales donde yo le iría pidiendo, ¿no? Ingresa el nombre, ingresa el apellido, ingresa el sueldo, ingresa el número de horas trabajadas y esas variables locales coloco dentro del método constructor.
de tal forma que son variables que están consumiendo localmente los datos que estoy ingresando y se mandan al método constructor. Ahí es lo que me vale bastante la parte de la clase listing, porque yo puedo ir almacenando por cada uno de los objetos que yo voy creando. Entonces, sí, es posible. La idea es con el momento de manejar ¿cómo se llama esto? Las clases, o más bien dicho, los métodos constructores, es que yo pueda utilizar el método array. Entonces, para poder ir mandando a cada uno de las líneas de pedido, ingrese el nombre, ingrese el apellido, ingrese el número de horas trabajadas, yo creo variables locales. Variables locales en el main, donde en cada variable local yo almaceno el dato para al final de esa línea colocar la llamada hacia el objeto, la llamada al objeto persona, al objeto, qué sé yo, al objeto empleado, al objeto trabajador, al objeto operador, donde yo le mando que se almacenen esos datos directamente. Sí, es posible, pero con variables locales. Listo, muchas gracias. Ya. Bueno, con todo, de igual forma, vamos a trabajar un poco un ejemplo para que puedan verificar esa parte de ahí y quede un poco más claro. Tratando de llenar esta parte del, ¿cómo se llama esto? Del el vacío, más de hecho, un poco la duda que están teniendo en cuanto a la clase listing y lo que me comenta ahorita Leighton, que sería la parte del, ¿cómo se llama esto? De cómo agregar las variables sin tener que cargarlas en una sola línea, que es lo que entiendo, ¿no es cierto? Sí, eso mismo. Ya, correcto, ya vamos a hacer. Por aquí, Joel pregunta, pero para esto siempre debe estar en la superclase. Joel, ¿a qué hace referencia? Era antes el print, dice. Joel, era antes el print. A ver, pero nosotros sacamos el print en una interfaz, eso es lo que hicimos. Lo que hicimos es sacarle el print a la interfaz y de la interfaz pudimos directamente llamarla a través de una, ¿cómo se llama esto? A través de la llamada a la interfaz y utilizarlo en nuestra clase en cualquier punto. O a eso. ¿A qué hace referencia, Joel? Sí, a eso. Ok. Ya, chévere. Sí, justamente en el ejemplo que estábamos trabajando antes, Joel, en la parte de la clase print colocamos una superclase, pero ahora estamos creando nuestro print dentro de una interfaz. Y en esta interfaz, como tal, le estamos creando como un método por defecto. De tal forma que cualquier clase que tome a esa interfaz, automáticamente llama a la clase, al método print. Automáticamente ya puede utilizarlo. Ya no necesitamos crear en cada clase o por herencia o por instancia llamar al método print, sino solamente por la llamada a la interfaz. Entonces la clase o el método print ya se vuelve genérico para todos o todas las clases que nosotros vamos manejando. Ok, muy bien, Joel. No sé, ¿alguien más para ir retomando un poquito y conversar sobre el cronograma, lo que tenemos que ir avanzando? ¿Alguien más, alguna otra duda que podamos ir cubriendo en cuanto a lo que se trabajó en este día lunes? Yo tengo una pregunta. Dígame. En el primer video, cuando iniciaba la superclase persona, ¿por qué no podía poner private los string, nombre, apellido, cédula y cargo? Sino que los puso como protected. ¿Usted los puso o yo los puse? Me parece que yo puse como private, me parece, no recuerdo. Sí los puse al inicio del video, pero luego los corrigió, pero no logré entender el por qué no se pueden poner como private. Ya. Ok, creo que, bueno, esa parte de... en el video lo que trato de explicarles es justamente, al inicio manejé la parte del private para mostrar lo que es el encapsulamiento. De tal forma que esos atributos y bueno, y métodos que nosotros podemos crearlo,
En la superclase solamente puede manejar la superclase. Nadie más. O sea, solamente la clase que contiene los métodos o atributos de tipo private los puede manejar dentro de ella. Ahora, si quiere una clase hija, si quiere que otra clase pueda acceder a esos datos, yo puedo utilizar los getters, que es lo que les había explicado. Y si quiero automáticamente, sin los getters, que las clases hijas puedan heredar esos atributos, yo lo convierto en protected. Era simplemente para poderles explicar cómo manejaba la diferencia entre el encapsulamiento utilizando el private y cómo manejaba la herencia a través del protected. Entonces, para compartir los datos a otra clase enlazada a la superclase, no pueden estar como private. Eso me quiere decir. Sí, exactamente. Para compartir directamente de una clase padre a una clase hija, tienen que estar de tipo protected. Para que pueda heredar directamente. Protected o public, pero lo lógico dentro de la herencia es el protected. Ah, ya. Listo, ahora sí ya tengo más claro eso. Gracias. Ya, chévere. Ok, entonces, no sé si alguien tiene otra duda para poder revisar la parte del cronograma. Listo, chévere. Entonces, bueno, voy a compartir mi screen. Me avisan si todos pueden acceder, por favor. Sí, todos pueden ver. ¿Me confirman, chicos? ¿Todos pueden ver? Sí, por mi parte sí. Sí, yo también puedo ver por mi parte. Sí, pues. Sí, yo también puedo ver. Excelente. Ok, a ver, déjenme. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Vamos a ver primero su cronograma. Ok, entonces, a ver. El día, hoy estamos a 9, ¿no es cierto? Hoy día tenían prueba ustedes. Ok, toca mover un poco esas fechas. El día viernes prácticamente, que fue cuando ya no tuvimos clases, teníamos que ver lo que son valores por referencia y valor, métodos y tipos estáticos. Bueno, un poquito creo que adelantamos esto con el ejercicio que hicimos, ¿se acuerdan? Cuando manejamos un poco la parte de métodos y tipos estáticos que se llamaban directamente. Ya, pero vamos a hacer un ejercicio. Modificadores de acceso. No, eso ya lo vimos, getters y setters. Ok. Estamos por aquí. Ya creo que me fui muy allá. Eso ya habíamos visto. Ok. Esto es del viernes 4 lo que no tuvimos, ¿no es cierto? Ya, el viernes 4 es justamente la parte de interfaces, definición e implementación, interfaces comunes del API e interfaces en Java 8. Ya, ok. Un primer trabajo que necesito que ustedes realicen y la entrega va a ser el próximo día lunes. Creo que es el lunes, creo que es lunes 14. Perdón. Sí, es el lunes 14. Necesito que ustedes consulten justamente sobre interfaces en Java 8. Necesito que ustedes consulten sobre interfaces en Java 8. ¿Y qué es lo que tienen que consultar? Lo que necesito que ustedes verifiquen principalmente es qué características nuevas implementa el JDK, el 8.1. Y estas características que me muestran qué métodos, qué atributos, qué interfaces implementa o proporciona hacia el programador. Eso necesito que hagan ustedes un trabajo, lo pueden hacer impreso, en el cual ustedes van a redactar principalmente las nuevas características que implementa Java 8 con el JDK 8.1 y qué beneficios tiene para el programador, ¿no? Eso quedaría para el lunes 14. Inge, dijo JBK 8.1. JDK 8.1. JDK. Ustedes directamente, ustedes consultan interfaces en Java 8 y les va a mostrar cuáles son las nuevas características, nuevas aplicaciones que está proporcionando el Java 8. Estamos hablando de JDK 8.1.
Chévere. Ok, entonces, en la parte de interfaces, bueno, voy a retomar un poquito la parte de interfaces, que es justamente lo del día viernes. La parte de interfaces, y vamos a tratar de ver lo que son las clases anidadas, anidadas estáticas, internas y anónimas. De igual forma, se les va a manejar un video para que ustedes puedan ir viendo. La idea es que estos videos ustedes los puedan aprovechar, pueden pararlo, pueden volver a revisar. Ustedes traten de interpretar lo que estoy colocando dentro del código, replicar nuevamente el código y verificar, ¿no? La idea es tener un feedback, como lo que hicimos en antes, un feedback donde podamos ver en qué tenemos problemas, cuáles son las dudas, para justamente ir mejorando la comprensión sobre el desarrollo. Ok, entonces vamos a ver un poco la parte de interfaces. Y, por cierto, la parte de la prueba que está aquí, la prueba que estaba planificada para hoy día, la vamos a ver si la movemos para el... Sí, queda para el miércoles 16, vamos a mover la prueba. Para el miércoles 16 voy a mover la prueba. Espero que Dios mediante ya se haya resuelto el problema de la situación del país. Si no, ya vamos a ver cómo tratamos de solventar esta parte de aquí. Tenemos la prueba y hoy día es lo que tenemos la clase virtual, ¿no? Virtual, y ahí vamos avanzando en cuanto a los tópicos que toca avanzar. O sea, principalmente tratemos de igualarnos en lo que son las interfaces, que ustedes ya hicieron un ejercicio bastante claro. Vamos a complementar eso y la parte de clases anidadas. A ver. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, me avisan, no hay problema, mientras estoy en la explicación para que podamos avanzar tranquilamente. Ok, creo que vimos esta parte de polimorfismo, ¿no es cierto? Ya vimos esta parte de polimorfismo y trabajamos justamente con lo que es... Ah, no. Llegamos a hacer un ejercicio con polimorfismo, hicimos un ejercicio con herencia y de ahí luego nos saltamos a polimorfismo, ¿se acuerdan? Sí. Entonces, ustedes en el ejercicio 2, si no me equivoco, ya comenzamos a trabajar con clases y métodos abstractos. Bueno, como ustedes revisaron, creamos a la clase o a la superclase como un método abstracto. Esta superclase, cuando la convertimos en abstracta, hace que las clases hijas que heredan de ellas automáticamente tengan la obligación en implementar los métodos abstractos que ellos manejen. Como tal, yo puedo definir un método abstracto solamente dentro de una clase abstracta. Por eso creo que creamos ahí un método abstracto, creo que era, no recuerdo, hágame de acuerdo. ¿Qué método creamos abstracto? ¿Cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Creamos, hicieron 3 ejercicios. El primero, el video era el de polimorfismo. El segundo video era el de clase abstracta. Y el tercero era la parte de interfaz, utilizando la misma clase. ¿Ya? ¿Se acuerdan? Para poder crear un método o un método abstracto, nosotros necesariamente lo que hicimos fue crear una clase abstracta. Como tal, definimos las clases en las cuales no se pretende crear objetos. Es decir, yo creo una clase abstracta para poder crear en ella, dentro de ella, métodos de tipo abstracto que no quiero colocar ningún tipo de cuerpo, ningún tipo de elemento. Para hacer más claro este ejemplo, voy a abrir el Eclipse, bueno, ya lo tengo abierto, y vamos a verificar esta parte de las clases abstractas. Para poder manejar una clase abstracta, nosotros utilizamos la palabra reservada abstract como tal. Voy acá. Por cierto, de igual forma estoy generando un video de esta clase virtual. La voy a subir en el ABAC para que ustedes también lo puedan revisar nuevamente. Eso nos puede servir como un feedback en cuanto vayamos a realizar la actividad que se les va a colocar. Ok.
No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Profe, yo quería preguntarle si tal vez podría subir en YouTube también, porque luego que estaba fallando estos días a veces. Perfecto, no hay problema. Sí, lo subimos en YouTube también. No habría problema. ¿Ya? Voy a colocar ejemplo abstracto. Abstracto. Ok. Voy a crear un nuevo paquete. Y aquí lo que voy a manejar es la parte de un ejemplo que maneje una clase abstracta para que ustedes puedan verificar el momento que me obliga a crear directamente el método en las clases hijas. Entonces voy a crear una nueva clase. Ya, esta nueva clase vamos a ponerle operaciones. Para manejar una clase de operaciones, bueno, se me ocurre ahorita, a ver, pongámosle figuras geométricas mejor, para hacer un ejemplo más claro. Figuras geométricas, ok. Finalizar. Ya. Entonces, cuando hablamos de una clase abstracta, es cuando quiero crear métodos que no necesito que tengan ningún tipo de sentencias dentro de ellos. Por ejemplo, yo puedo crearle public y para crearle de tipo abstracta yo utilizo la palabra reservada abstract. En ese momento estoy creando a figuras geométricas como una clase abstracta. Ahora, yo quiero manejar justamente la parte de las variables. Por ejemplo, los atributos que habíamos hablado. Si yo le hago de tipo private, por ejemplo, private double, voy a ponerle base. Vamos a ponerle aquí mismo altura. Vamos a ponerle si yo les creo de tipo private dentro de la clase, y eso quería responder, las clases hijas que yo voy a manejar no van a poder observar a base, altura, ni a respuesta. ¿Por qué? Porque esta solamente la pueden manejar dentro de figuras geométricas. Ahí es donde yo puedo utilizar directamente lo que sería los getters y los setters. Es decir, tendría que crear un getter para base, un getter para altura y un getter para resultado. De tal forma que yo no necesito en este momento... ok, aquí me sale corriendo el tiempo. Okay. Bueno, ok. Bueno, el tiempo que nos manejan directamente, ahorita estamos trabajando, valga este paréntesis, con Zoom. Es una herramienta que la mayoría de docentes estamos utilizando. El tiempo que nos da Zoom netamente es de 1 hora, hora y 20, más o menos, en la que podemos utilizarla de forma gratuita. Si queremos más tiempo, nos exige licencia. Ahorita por el tema de la situación que estamos pasando ahorita, no hemos podido gestionar, pero se la va a utilizar esta herramienta y ya nos van a ayudar con la licencia para las posibles clases virtuales que podamos tener en un futuro. Ahorita lo que vamos a tener sí es 1 hora y 20 más o menos desde que empezó la clase para trabajar en esto. Voy a tratar de ser un poquito más breve. Voy a utilizar este método abstracto que les decía. Voy a crear un método abstracto para poder crear para poder calcular el área. Inge, una pregunta. Dígame. ¿El double no es en minúscula? Sí, perdón. Perdón, muchas gracias. Ya, está public abstract y voy a definir que sea de tipo double. ¿Ya? Si se fijan, estoy creando un método abstracto y este método abstracto no tiene cuerpo. Cuando yo hablo de no tener cuerpo, vamos a hacer otro método, public double resultado, solamente por poner resultado, perdón, return 0.0, ¿ya? Estoy hablando que lo que se encuentra aquí, dentro de los paréntesis, ese es el cuerpo que me obliga a mantener un método que no es abstracto. Ahora, yo quiero crear este método, no quiero crearlo dentro de la clase padre, el cuerpo para este método, sino que lo implementen directamente en las clases hijas. ¿Cómo lo hago?
utilizo la palabra reservada abstract. ¿Ya? Y con eso se vuelve, si ustedes se dan cuenta, en un método abstracto. De tal forma que me obliga directamente en las clases hijas a implementarlo. No sé si está claro esta parte de aquí. No, ingeniero, le entiendo la parte de abstracto. Ya, perfecto. Ok. Cuando hablamos de abstracto, es que nunca creamos objetos dentro de la clase figura. Es decir, no creamos métodos o contenido dentro de los métodos abstractos. Voy a hacer referencia. Yo tengo aquí dos métodos abstractos. Calcular área y resultado. ¿Para qué utilizo esos métodos abstractos? Para obligarle a la clase hija que los implemente. Cuando yo utilizo un método abstracto dentro de la clase abstracta, no necesito darle el cuerpo. Por ejemplo, si yo ya tengo mi clase hija, justamente para responder a la pregunta, si yo tengo mi clase hija, por ejemplo, voy a colocar mi clase hija que sea triángulo. Ya, mi clase hija. Esta clase hija no va a ser abstracta, por si acaso. ¿Ya? Esta clase hija sí va a heredar, en cambio, de figuras geométricas. El momento que yo le mando a heredar de figuras geométricas, ustedes van a ver que me bota un error. No es un error, es un mensaje que me dice. ¿Qué es lo que me está diciendo? El tipo triángulo, el tipo objeto triángulo, necesita implementar el método abstracto calcular área. No sé si lo alcanzan a visualizar. Calcular área y resultado para poder implementarlo. ¿Qué significa eso? Que yo ya necesito aquí colocar mi calcular área. Por ejemplo, yo necesito aquí ya colocar mi public double, si era double, calcular área. ¿Ya? Y aquí yo puedo retornar. Caramba. Return. Ok, yo puedo retornar. Disculpe, Inge, esto Sí. es más o menos como una condición. Nosotros condicionamos a las clases que tengan de ley estos métodos, ¿verdad? Correcto, correcto. Es como una condición que le estoy diciendo. Si quieres heredar de la superclase, lo puedes hacer, pero implementa estas clases que están, digamos, estos métodos que están creados dentro de la clase padre. Eso estoy obligándole. Inge, pero, o sea, los métodos, perdón, las clases hijas podrían mover el método, ponerle el cuerpo que quieran a cada método, Exactamente, ¿verdad? pueden colocar el cuerpo que quieran a cada método. Ajá. Sí pueden colocar el método de lo que ellos quieran en cada método. Ajá. No es polimorfismo, por si acaso. Bueno, genera de cierta forma el polimorfismo en la programación orientada a objetos. Sí, genera esta parte, este concepto de polimorfismo. Inge, disculpe, es como polimorfismo pero condicionado. Correcto, se podría decir, exactamente. Trabajo con el mismo método, le obligo directamente a cada una de las clases hijas a implementarlo. Es el mismo método en forma, más no en fondo. Cada una de las clases hijas va a contener o va a manejar directamente lo que necesita implementar para ella misma. Sí, por ejemplo, para hacer referencia. Yo voy a colocar aquí solamente por colocar el 0.0. ¿Ya? Quiero utilizar base por altura sobre 2, que es el área de un triángulo como tal. Ahora, si yo quiero manejar el base por altura sobre 2, yo en este punto de aquí, si ustedes se dan cuenta, no puedo llamar a base. Por ejemplo, si yo quiero llamar this, que estoy haciendo llamada a la superclase. Si quiero llamar a base, no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque es una clase o es un atributo que se encuentra privado. Exactamente. Como yo no quiero soltar esta variable, yo no quiero soltar el private, es decir, quiero seguir manejando el encapsulamiento, ¿qué es lo que hago? Utilizo getters. Los getters. Public sería double get base, perdón, y retornaría la base que se encuentra aquí. Eso sí es posible. Y crearía el otro que sería public double get altura y retornaría justamente
Porque sería la altura, ¿no? ¿Ya? Esos, si ustedes se dan cuenta, son métodos que no son abstractos, es decir, que no me va a obligar a las clases hijas a implementar, pero yo puedo heredar directamente. Por ejemplo, ya en triángulo, yo puedo decirle, muy bien, entonces es get base, ¿se acuerdan? Por get altura, y todo esto le dividimos para 2. ¿Ya? Tengo el área de un triángulo. Y ojo, arriba todavía me sigue botando un error. Este error me dice que todavía falta implementar resultado. ¿Qué significa eso? Que tengo que colocar public double y voy a colocar de aquí el resultado. Inge, una pregunta. Dígame. Cuando se utiliza esto de los métodos abstractos, ya no hace falta la utilización de constructores para inicializar las variables, ¿verdad? Sí, sí necesitamos. El momento que yo lo necesito manejar aquí es para poder mandar los datos. Sí lo necesito. Sí lo necesito, sí. Es justamente para no perdernos en el enfrasque que maneja toda la parte de los métodos constructores y dedicarnos justamente a los puntos claves para que no nos maree un poco. Ya los constructores ya lo tenemos algo identificado, entonces eso nos va a ayudar a familiarizarnos de mejor forma. Entonces, resultado, yo voy a retornar aquí. Voy a crear un método, qué sé yo, algo que me devuelva un valor. De tipo double. Y... ya. 7. Para poder verificar ya, bueno, por lo pronto, solamente esto. Ya. Si se fijan, triángulo ya no se encuentra con error. ¿Por qué? Porque implementé sus dos clases, sus dos métodos, el método calcular área y el método resultado. Si, por ejemplo, yo no escribo bien el nombre del método, automáticamente me dice, no has implementado el método calcular área. ¿Sí? Entonces, tiene que estar correctamente escrito y definido tal como lo creamos, ¿en dónde? En la superclase. De esa forma, yo ya lo puedo utilizar. Voy a crear el otro ejemplo. Vamos acá. Para poder diferenciar, voy a implementar una nueva clase. A esta le voy a llamar círculo. Ingeniero, disculpe una consulta. No sé si me estoy adelantando, pero tal vez sería posible, no sé si da lo mismo si en ese programa, si ocupo digamos, la clase figuras geométricas como una clase normal, no abstracta, y los métodos lo implemento en cambio con una interfaz. ¿A la final daría lo mismo o en qué se diferencia? Perfecto. ¿En qué se diferencia? Por ejemplo, una interfaz yo la puedo utilizar en cualquier clase. Puedo utilizarla en el main, puedo utilizarla en las clases hijas, puedo utilizarla en la clase padre. En cualquiera de ellas puedo utilizar la interfaz. Ahora, la interfaz se vuelve genérica. Es decir, yo puedo utilizar esta interfaz en cualquier clase. No hace que sea o que me obligue a crear métodos propios de una clase. Por ejemplo, cuando hablamos de área, volumen, perímetro, son métodos que son propios ¿de quién? De las figuras geométricas. Entonces, sí puedo crear una interfaz, pero estaría desvirtuando un poco el concepto de la interfaz, porque la interfaz me permite crear todos los elementos genéricos, constantes que yo puedo manejar en cualquier clase. Ahora, de igual forma, en una interfaz yo puedo crear métodos abstractos que me obliguen a implementar. Si yo creo un método abstracto en una interfaz, la interfaz me obliga que en cualquier clase que se la instancie, le obliga a implementar esos métodos. Otra cuestión más. El triángulo tiene el área que es base por altura sobre 2. El círculo, en cambio, va a diferenciar porque no es base por altura sobre 2, ¿no? El círculo es pi por radio al cuadrado. Entonces, ahí sí se diferencia. ¿Por qué? Porque yo voy a tener en una interfaz una sola
clase abstracta, ¿no es cierto? Y el momento que yo quiera implementarlo, también tendría que crear el cuerpo para cuál, para las otras clases en las cuales la utilice. Recordemos, la interfaz la voy a utilizar netamente para cuestiones genéricas que yo puedo utilizar en cualquier clase. Cuando yo tengo una clase que es propia, que hace referencia a algún tipo de acción dentro de un objeto, la utilizo dentro del objeto como tal. Por eso, figuras geométricas, que es una clase abstracta, creo las clases abstractas que son propias de ellas. Por ejemplo, aquí no creé lo que es el método print. ¿Por qué? Porque voy a crear una interfaz y esa interfaz sí me va a permitir manejar o heredar esa parte de ahí. No sé si quedó claro esa parte de ahí. Sí, sí, ingeniero, muchas gracias. Sí, sí, sí me quedó claro. Ok, entonces, por ejemplo, voy a colocar aquí extends. Figuras geométricas. Automáticamente me va a saltar los dos errores. Voy a colocar aquí public. Era double. Calcular área. Calcular área. Ya, calcular área. Ahora, yo necesito para calcular el área, necesito el radio, ¿no es cierto? Es pi por radio al cuadrado, ¿no es cierto? Ahora, este elemento, voy a retornar aquí para no dejarlo con el error. Voy a crear el otro al resultado. Public double resultado. Ok. Por lo pronto, solamente por reducir el error. Ya. Ok, ahorita estamos sin errores, ¿no es cierto? Voy a, para el círculo necesito también lo que sería el radio. Solamente eso, ¿no es cierto? Y voy a crear aquí mi public double get radio. Y voy a hacer que retorne el radio. Listo, muchachos. Entonces, voy hacia acá. Y automáticamente yo puedo utilizar pi por radio al cuadrado, ¿no es cierto? Voy a crear lo siguiente. Ok. Vamos hacia acá y automáticamente, para ir haciendo referencia a ciertos conceptos que hemos venido aprendiendo, me voy a crear una interfaz. La interfaz, recuérdense que no es una clase. Una interfaz me permite, puedo yo instanciar una interfaz, o sea, más bien dicho, en una interfaz yo puedo heredar de varias interfaces, a diferencia de una clase. Una clase solamente puede heredar de una superclase. Y voy a llamarle, y tiene la característica de siempre terminar con la palabra o con la sílaba hable, configurable, modificable, identificable, cualquiera de los elementos que puedan hacer referencia a lo que voy a manejar. Yo voy a colocar configurable por lo pronto. ¿Ya? Y aquí voy a crear public final. Y recuerdo que a mí me preguntó sobre final. Final es una palabra reservada que se utiliza para crear constantes. Es decir, yo voy a crear ahorita mi constante que va a ser pi. Y esto va a ser igual a 3.1416. ¿Ya? Automáticamente vamos a crear aquí mi public de una vez. Mi public que teníamos, void print, a eso hacía referencia, con el string texto. Y automáticamente aquí puedo utilizar el system.out.println y colocamos aquí el texto, ¿no? Ya. A ver, aquí me botó un error.
Ah, ya. Aquí me dice que, recordemos, eso es algo importante, ¿no? Lo está identificando como un método abstracto, pero yo no quiero que sea un método abstracto, quiero que sea un método por defecto. Se le pone public default y me crea un método por defecto. Tal vez eso les botaría un error en la interfaz. El momento que ustedes hicieron el ejemplo, no sé si consultaron, lo que pasa es que en interfaces yo puedo crear métodos abstractos, métodos por defecto y métodos estáticos. Entonces, si yo quiero colocar un cuerpo a mi método, yo lo convierto como un método por defecto. No sé si aquí hay alguna pregunta. ¿No? Ok. Entonces, vamos a calcular área. Voy a utilizar el pi que estoy teniendo aquí. Voy a colar, para poder llamar a una interfaz, utilizo el instance of implements, perdón. Implements, voy a implementar configurable. ¿Ya? Implements configurable y le voy a llamar, miren, fíjense, voy a llamar a radio, get radio, es pi por radio al cuadrado, ¿no es cierto? Automáticamente yo puedo colocar pi, en ese momento ya llama a la interfaz, al valor que tengo, voy a utilizar la clase mat.pow. Inge, una pregunta, por Dígame. favor. ¿Me puede repetir otra vez del implements, por favor? Claro, encantado. Ya. Solamente le pongo este mat.pow solamente para colocar lo que sería el get radio. Y aquí el cuadrado. Let's get got. Ok. Perfecto. A ver, ¿qué es lo que hace este implement? Este implement que yo tengo aquí, lo que hace es permitirme que yo pueda tomar o llamar a mi interfaz. Mi interfaz se llama configurable. ¿Y dónde le estoy llamando? Le estoy llamando dentro de círculo. Ahora, si yo quiero que esto sea más global, quiero que triángulo y círculo y figuras geométricas se vean beneficiadas, ¿dónde creen ustedes que debería colocar a configurable? En la clase padre. En la clase padre. Correcto, sí. En la clase padre es donde nosotros podemos colocarlo. Por ejemplo, si yo le retiro, a pi me va a botar como un error. Pero si yo le coloco aquí, configurable, miren, círculo ya me retiró el error porque ya reconoció a pi como una variable que está heredando las características que fueron adoptadas en figuras geométricas. Inge, Dígame. al poner implement en figuras geométricas, está beneficiando al mismo tiempo a triángulo y a círculo. Correcto, correcto. Ah, ya. Ajá. Otra pregunta. Dígame. ¿Se puede ir a la parte de configurable? Ya. ¿Por qué el pi lo pone como un public final double y no como solamente una variable? O si lo pone como una variable no se podría compartir con los otros métodos. Ya. ¿Por qué le coloco con el final? ¿A eso se hace referencia? Lo pone como un public final. ¿Y por qué no lo pone solamente como una variable pública? Ah, ya. ¿Por qué? Porque pi es un valor, ¿cómo se llama esto? Ya por defecto. Es una constante que no cambia. Es 3.1416 y todos los demás decimales con los que viene. Pero nosotros lo que necesitamos es trabajar con 3.1416 netamente para nuestro ejercicio. Y el final lo que está haciendo es convirtiéndolo en una constante. Significa que yo no puedo utilizar a la variable pi para almacenar un valor en ella. Por ejemplo, si yo quiero acá, círculo, por decirlo así, voy a colocarlo por acá en resultado. Voy a colocarlo, por ejemplo, pi.
es igual a 2.15. Automáticamente me bota un error. No sé si se alcanza a observar. Está el error y me dice que no se puede asignar en un campo de tipo final. ¿Por qué? Porque pi es una constante. Ahora, yo necesito que esa constante no cambie en el tiempo. Eso se utiliza principalmente cuando yo voy a parametrizar algo. Cuando yo tengo, por ejemplo, en un sistema tengo el valor del IVA, cuando tengo el valor de descuento del IES, cuando tengo el factor del valor de horas trabajadas, el factor de horas, ¿cómo se llama esto? De horas de retraso. Son valores o constantes que yo necesito utilizarlos para el cálculo, pero que no pueden ser modificadas. Por eso le coloqué de tipo final. Además de que las interfaces me obligan directamente a manejar variables constantes que no se puedan modificar, que no se puedan cambiar. Ah, ya, entonces es solamente como para proteger al dato, ¿no? Exactamente. Ah, ya, sí, eso entendí, gracias. Ok, entonces, miren, la diferencia de calcular área. Aquí yo tengo pi por radio al cuadrado, pi por radio al cuadrado, y voy a tener el área. Aquí en triángulo, ¿qué es lo que voy a tener? Base por altura sobre 2. ¿Qué significa eso? Significa, para avanzar con esto, significa que yo voy a crear clases donde puedo tener métodos abstractos. Estos métodos no tienen cuerpo y obligatoriamente yo tengo que definirlos en las subclases, que no son abstractas. Por eso yo utilizo la palabra reservada abstract. Eso que quede claro. Si yo quiero crear métodos abstractos, los creo dentro de una clase abstracta. Pero todas las clases hijas tienen la obligación de implementar esos métodos abstractos. ¿Sí estamos claros hasta aquí? Sí, sí. Ya, chévere. ¿Ok? También existen, justamente haciendo referencia, clases y métodos de tipo final. Cuando creo yo una clase o un método tipo final, simplemente es cuando no nos interesa derivar de ella. Por ejemplo, si yo creo una clase de tipo final, en el ejemplo que yo tengo aquí, ¿cuál debería ser una clase de tipo final? ¿Debe ser figuras geométricas o triángulo o círculo? ¿Cuál creen ustedes de ellas que puede ser una clase de tipo final? ¿La superclase o las clases hijas? La superclase. Figuras geométricas. Ya, las clases hijas. ¿Por qué? Porque una clase final no me permite heredar de ellas. Es decir, si yo creo a figuras geométricas como una clase de tipo final, las clases hijas, triángulo y círculo, no van a poder heredar. Es decir, yo ya no puedo hacer un extends de la clase círculo. Digamos, ya no puedo hacer un extends de la clase figuras geométricas. Entonces, la clase final siempre se utiliza en la última clase de la cual yo ya no voy a heredar, de la cual yo ya no voy a recibir, no voy a poder extender como tal. Por ejemplo, en el ejemplo que yo manejaba acá. Ya, en esta parte de aquí, ¿cuál de estas dos, digamos, cuál de estas tres pueden ser de tipo final? ¿Profesor, profesor titular o profesor interino? Profesor titular. Correcto, profesor titular o también puede ser profesor interino. ¿Por qué? Porque yo ya no heredo más a debajo de ellas. Por ejemplo, profesor no puede ser una clase final. ¿Por qué? Porque de él heredan profesor titular y profesor interino. ¿Sí está claro eso? Ingeniero, disculpe, ¿y qué ventajas o qué sacamos definiéndole como clase final? ¿Qué ventajas? Lo importante es poder definir una programación más limpia y poder estructurar de alguna forma que ya no pueda crear clases hijas de una clase que yo tengo al final de mi estructura. Como un programador, yo puedo definir, perfecto, yo creo mi última clase, esta es la clase de la cual yo ya no quiero que hereden más clases y le bloqueo para cuando se quiera crear una clase extendida de la misma, no puedan engancharse, solamente puedan llamarla a través de una instancia. Es decir,
cuando yo creo una clase de tipo final, yo ya no puedo crear una clase hija de ella. ¿Y cuál es el propósito? Principalmente es para manejar un modo más eficiente, para que el Java Virtual Machine pueda saber que ya no va a tener métodos más predefinidos por clases derivadas, para ayudar dentro de la compilación, porque en la compilación, al buscar la clase final, al encontrar la clase final, ya no tiene que buscar clases que estén por debajo de ella. Ese es el propósito. O sea, Sí, creo que la finalidad de esto sería mejorar el tiempo de compilación. Mejorar el tiempo de compilación, mejorar el recurso que utiliza el Java Virtual Machine, para que sea un modo más eficiente dentro de la ejecución de las clases finales. Para eso se lo utiliza. Es para una programación más limpia. Inge, una pregunta. Si le pongo final a una clase, digamos, y justamente antes de eso heredó de una superclase, igual no va a importar, ¿verdad? Porque de ella no voy a poder heredar. Claro, por ejemplo. Así es, ¿verdad? Así es. Por ejemplo, voy a hacerle a círculo que sea de tipo final, ¿ya? Ajá. Por ejemplo, yo le coloco aquí public class final, círculo, extends figura geométrica. ¿Ya? ¿Y qué tal que yo quiero que triángulo herede de ella? ¿Ya? Solamente para visualizar. Listo. Si yo quiero que triángulo herede de ella, no de figuras geométricas, le digo, mira, si triángulo va a heredar de círculo, automáticamente me bota un error aquí. Ajá, no, pero... ¿Qué es lo que me dice? Me dice, no es posible crear una clase o heredar de una clase de tipo final. ¿Sí? Sí está claro, ya, ¿no es cierto? Sí. Ya sabemos. Gracias. Perfecto. Figuras geométricas, ¿cómo habíamos quedado? Ok, sigamos entonces. Ya. Perfecto. Listo, entonces, bueno, esta parte de aquí es lo que dice ejercicio en clase, lo que estamos avanzando un poco, lo que hemos trabajado hasta ahorita. ¿Qué es la idea ahorita de una interfaz? Como tal, una interfaz, como lo dice aquí, no es una clase, más bien es un requerimiento, o de hecho, es un estereotipo que se define para una clase. Cuando hablamos de un estereotipo, es cuando yo defino elementos que quisiera que mis clases que la instancien puedan utilizar. Por ejemplo, yo creé mi método print, y este método print yo lo puedo utilizar en cualquier punto. Por ejemplo, yo puedo tener por aquí un método, por ejemplo, yo quiero mandar a imprimir el resultado de calcular área, y yo le puedo mandar a imprimir, qué sé yo, en resultado. Cambiemos nuestro resultado de acá, simplemente para mejorar el uso de este método. Resultado, hagámoslo de tipo string. De tipo string, ok. Ya, triángulo, ahora va a ser de tipo string. De tipo void. Ingeniero, una pregunta, disculpe. Dígame. ¿Cómo es? En la interfaz no es necesario implementar, a diferencia de los métodos abstractos, todos los métodos que tiene la interfaz en las clases. No, no es necesario. Los métodos, como había dicho, en interfaz yo creo los métodos genéricos, los que puedan utilizar el resto de clases. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, si yo creo un método de tipo, ¿cómo se llama esto? Un método de tipo abstracto, un método que se implemente, yo le obligo a que todas las clases que implementan configurable, implementen ese método. Ya voy a hacer ese ejercicio para que lo puedan ver. A ver, voy por aquí. Déjenme cambiar este void. Y hagamos uso del recurso que tenemos, ¿no es cierto? Que es print. ¿Se acuerdan el método por defecto que creamos? Ustedes ya van a ver que no necesito llamarlo en cualquier punto. Solamente lo utilizo al print. Y voy a mandar el área del círculo. Área del círculo es... El void ya no retorna nada. El void ya no retorna nada. No, ya no retorna nada. Calcular área. Sí, el void no retorna nada. El void solamente es un método que me permite, implementa un método la opción de poder realizar algún tipo de proceso en el cual yo tenga que imprimir, tenga que almacenar, pero no tenga que devolver ningún dato. Ya, por ejemplo, aquí llamé al método print. Miren, es un método genérico
¿Qué se vuelve en dónde? En configurable. ¿Por qué? Porque ya lo puedo utilizar. Si ustedes se dan cuenta, no tengo en figuras geométricas, no tengo en triángulo, no tengo en círculo implementado el método print. ¿Lo tengo en dónde? En configurable. Aquí vamos a ponerle nuestro print. Voy a colocar el área del triángulo. El triángulo es, y vamos a ponerle calcular triángulo, calcular área. Calcular área. Perfecto. Listo, hasta ahí estamos, ¿no es cierto? ¿Sí está claro? Sí. Ya. Sí, sí. Perfecto. Ahora, respondiendo a las preguntas que ustedes tienen, si yo quiero un método, por ejemplo, lo que me habían preguntado, ¿por qué no crear en la interfaz el método calcular área? Para que puedan utilizarlo figuras geométricas, triángulo y círculo. Porque obligatoriamente yo tendría que crearlo aquí, este método como tipo abstracto. Por ejemplo, tenía que crearlo como public. Voy a ponerle volumen, ¿ya? Public double volumen. ¿Ya? El momento que yo acabo de crear esto, automáticamente me va a botar un error en todas las clases que lo manejen. Miren, triángulo. Triángulo, ¿qué es lo que me dice? Tengo que implementar volumen. Círculo. Tiene que implementar volumen. ¿Por qué figuras geométricas no me bota un error? ¿Por qué no pide que se implemente en figuras geométricas? Porque es la clase abstracta. Perfecto, porque es la clase abstracta. ¿Por qué? Porque maneja el abstract. Y automáticamente, como al ser una clase abstracta, maneja métodos abstractos y no necesita implementarlos. Por eso es la idea de poder manejar. Si ustedes tienen un método que quieren utilizarlo para el resto de clases que lo manejan, lógicamente ese método tiene que ser, si es abstracto, obligatoriamente implementarlo en todas las clases que lo manejan, y si es de tipo por defecto, yo lo puedo implementar, pero ya tiene por defecto configurado lo que va a hacer. Por ejemplo, mi método print tiene por defecto imprimir los datos. Eso es lo que hace print, nada más. Sí estamos claros hasta ahí. ¿Sí? Sí, sí, ingeniero, sí, sí. Ya, chévere. Entonces, definimos que una interfaz es capaz de heredar de otras interfaces. Los atributos que maneja una interfaz como tal son constantes, públicos, estáticos, al igual que los métodos, que pueden ser métodos por defecto, métodos estáticos, y también pueden ser de tipo anidado. Es decir, yo puedo dentro de una interfaz, yo puedo anidar otros métodos. ¿A qué se refiere? Yo tengo mi interfaz aquí y voy a colocar, por ejemplo, quiero un public default. A eso se refiere un método anidado, por si acaso. Default void. Quiero saber el valor de pi, ¿ya? Voy a colocar getPi. Pero no quiero que me imprima el valor. Bueno, más bien dicho, quiero que me imprima el valor. Y le digo print. Este es un método anidado. El valor de pi es, y utilizo pi aquí. ¿Ya? ¿Por qué es un método anidado? Porque está llamando a otro método que se encuentra ¿dónde? Dentro de la misma interfaz. Ese es un método anidado. De tal forma que yo puedo utilizar getPi en cualquier momento, porque yo no puedo acceder a la interfaz, pero sí puedo consultar. Y eso es importante cuando yo tengo o creo una clase o un sistema que es parametrizable. Y yo tengo opciones donde me digan, quiero saber cuánto vale, cuál es el factor del IVA, cuál es el factor de descuento, cuál es el factor de las horas trabajadas, cuál es el factor de las horas, del valor de descuento por horas de retraso. Todo eso yo puedo utilizarlo, ¿no? ¿Qué estoy yo manejando? Métodos anidados. A eso hace referencia por un método anidado.
Ok. Como tal, las interfaces no pueden ser instanciadas. Es decir, yo no utilizo un new para utilizar una interfaz. Automáticamente son implementadas con el método implements, con la palabra reservada implements. Y lo que maneja principalmente son 3 tipos de métodos. Los abstractos por defecto y estáticos, ¿no? Los abstractos que no necesitan escribir, no es necesario escribir la palabra abstract, automáticamente se le deja sin cuerpo y ya lo entiende que es abstracto. Por defecto, que se especifica mediante el modificador default que nosotros tenemos, y el tipo estático, ¿no? Que especifica mediante la palabra reservada static. ¿Para qué se utilizan los métodos estáticos y variables estáticas? Para trabajar dentro de una variable o dentro de un método estático, de tipo estático. Y esto es importante, por ejemplo, cuando nosotros comenzamos a utilizar todo un esquema bajo static, y recuerden que con static yo no necesito instanciar, automáticamente yo puedo utilizar atributos y métodos. La idea de una interfaz, y eso es importante, por eso también dentro de la consulta que ustedes puedan identificar justamente la parte del las implementaciones de la interfaz de Java 8, del JDK 8.1. ¿Por qué? Porque el esquema que maneja Java es utilizar en su gran parte interfaces, y estas interfaces tienen métodos anidados que realizan operaciones que nos facilitan como programadores, como lo que nosotros pudimos ver. El matplotlib automáticamente está llamando a un método de tipo estático y ya por detrás genera todos los elementos necesarios para poder darme el resultado que yo necesito. Es igual como nosotros manejamos el print. El print por detrás yo lo estoy utilizando para poder manejar un valor, una condición. Por ejemplo, yo quiero aquí, aparte de esto, quiero colocarle, por decirlo así, algo propio, unas sentencias propias del método que simplemente se diferencian, ¿no? Estoy implementando contexto que yo puedo manejarlo para que pueda imprimir hacia el usuario. El programador no va a utilizar, no va a saber él solamente que está utilizando el print. ¿Ya? Ok. Ya, con las interfaces también es posible en clases no relacionadas. Es decir, yo puedo utilizar esta interfaz en el main, puedo utilizar en listing, puedo utilizar en clases heredadas, que no va a haber ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque yo manejo aquí directamente mis métodos, mis atributos que vuelven a ser y son genéricos, que puedo utilizarlo en cualquier parte. ¿Y qué? Para la parte de interfase, ¿solo me van a servir para las clases que den el mismo paquete o para diferentes paquetes igual? Para las que están dentro del mismo paquete puede utilizar interfaces, pero sí puedo utilizar una interfaz en otro paquete, sí es posible. Sí es posible. Ajá, sí es posible. Ok, lo que les había dicho, yo puedo identificar, aquí yo tengo un diagrama de clases, y yo puedo identificar directamente cuáles son las interfaces cuando yo pueda reconocer por el nombre las que terminen en able. Sería rotable y sería dibujable. Ok, bueno, ya que está un ejercicio... Profe, disculpe, dígame. ¿podría volver a explicar la diapositiva anterior, por favor? Lo de rotable y dibujable. Ya, es solamente por notación. Se recomienda que las interfaces terminen, el nombre de la interfaz termine en able. Solamente para ayudar al programador en identificar dentro de un diagrama de clases. Yo tengo este diagrama de clases donde manejo figura, cuadrado y círculo, que son mis clases. Y tengo rotable y dibujable. Estas no son clases, son interfaces. ¿Cómo las reconozco? Por notación, porque terminan o utilizan la sílaba hable directamente al final de su condición. Por eso colocamos configurable, podemos colocar dibujable, rotable, controlable, manejable, lo que yo pueda o lo que yo interprete de mi interfaz, de la acción que va a realizar mi interfaz dentro de mi sistema. Yenge, muchas gracias.
Ok, bueno, aquí tenemos unos ejemplos y vamos al ejercicio. Ok, bueno, es lo que ustedes van a consultar, lo que me interesa ver. Y bueno, esto creo que no vamos a avanzar. Ok, listo. A ver, entonces, terminemos este ejercicio para que ustedes puedan entender cómo trabaja, para que puedan ver el funcionamiento y para poder manejar, ¿cómo se llama esto? Para poder manejar un deber que les pienso mandar. Ok. Entonces, yo voy a manejar aquí en figuras geométricas. Ahora sí, voy a crear mi constructor. En mi constructor yo puedo recibir base, puedo recibir altura, puedo recibir resultado. El res en realidad no está haciendo nada. ¿Ya? Entonces, vamos por ahí. Public. Voy a construir figuras geométricas. Ya. Y voy a recibir al double base, double altura y double radio. Y voy a establecer los valores de cada uno de ellos, de la variable global de la variable local a la variable global, dis base, dis altura y dis radio. Igual a radio. ¿Ya? Mis clases hijas solicitan utilizar el método constructor para poder heredar. Fíjense en lo que voy a hacer. Public. Voy a utilizar triángulo, que es mi constructor. ¿Y qué necesito de aquí? Solamente la base y la altura, ¿no es cierto? Double base y double altura. Nada más. Entonces, ¿qué mando? Super. Voy a mandar base, altura, y voy a mandar 0 como el parámetro de ¿cuál? Del radio. ¿Sí está claro? Sí, profe. Chévere. Entonces, vamos hacia círculo. En círculo tendría public, círculo. Aquí por favor, ¿le podría regresar un ratito a triángulo, por favor? Encantado, ahorita vamos para allá. ¿Ya? Dígame. En triángulo, ¿qué es lo que hicimos? Creamos justamente lo que es el método constructor. De ese método constructor creamos lo que son las dos variables, base y altura, que es lo que voy a mandar de triángulo, y voy a poder calcular lo que va a ser la base y voy a poder calcular la altura. El otro parámetro, que es el radio, que yo tengo dentro de figuras geométricas, le mando con un valor de 0, porque en el triángulo yo no tengo radio, entonces no lo mando. Ya, Inge, muchas gracias. Vamos hacia círculo, ¿y qué es lo que voy a mandar? Super, y tengo el área, perdón, tengo la base, la altura y el radio. ¿Qué significa eso? Significa que en el círculo solamente me interesa el radio, nada más. Y estoy mandando como 0 el parámetro de la altura, como 0 el parámetro de la base. Sí estamos claros, ¿no es cierto? Sí, genial. Ya, chévere. Voy a crear ahora una clase para verificar mi principal o mi main, como quieren llamarlo, que contenga el método public static void main. Listo. Quiero que este main también pueda utilizar configurable. Por ejemplo, voy a utilizar el implements. Implements configurable para poder utilizar el print, ¿no?
quiero utilizarlo el print, no tengo ningún otro método y eso es la diferencia de una interfaz. Yo puedo utilizar la interfaz en cualquier punto dentro de la clase, dentro del paquete, dentro de otro paquete. Eso es lo bueno de una interfaz. Por ejemplo, aquí yo puedo manejarle tengo que llamarle a triángulo. 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 Igual triángulo. Voy a ponerle T1 igual a new. Triángulo. Y voy a mandar la base y la altura. Y ya vamos a hacer ese ejercicio con lo que habíamos indicado. Voy a mandar la base de 10 y la altura de 15. Vamos con el otro que es círculo. C1 igual a new círculo. Y el radio pongámosle de 25. ¿Ya? Quiero saber cuál es el área, ¿no es cierto? Que es lo que estamos calculando netamente ahorita. Sería T1 punto resultado. Punto resultado. Y sería C1 punto resultado. Ingeniero, disculpe una inquietud. Cuando tengamos la prueba de todos estos temas, ¿los programas serán con datos quemados o deberíamos introducir por teclado? Por teclado. Ahorita introduzcámoslos de una vez. Y eso creo que va a responder a una pregunta que me hicieron justamente de cómo hacemos para poder mandar esos valores. Por ejemplo, brevemente voy a utilizar, recuerden, el print. Primero. Ya. No recuerdo. Déjenme probar algo aquí. No me permite. Algo iba a hacer, pero no. Vamos aquí. Sería el escáner int igual a new escáner. Y aquí voy a utilizar el system.int, que es el que me manejo para la entrada. ¿Sí? Aquí me está pidiendo que implemente el java.util. Ya, ok. Necesito 3 variables, ¿no es cierto? Que serían de tipo double, que sería base, altura, y sería radio. Base, altura y radio. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que le puedo decir aquí? Ya podemos crear nuestro método, podemos crear, ahorita por tiempo, no voy a generar un menú. Más bien solamente voy a pedir el área del triángulo y el área del círculo. ¿Sí? Print. A ver. Sería ingrese a base del triángulo. El triángulo. Inge, disculpe, ¿por qué no le llamó a figuras geométricas? ¿Por qué no llamé a figuras geométricas? Ya. A ver. Las figuras geométricas que yo estoy manejando aquí, y netamente, yo lo puedo llamar por... No, sí podría llamar. Simplemente lo hice para poder diferenciar el triángulo y el círculo y por lo que no estoy utilizando todavía lo del listing. Puedo implementar, puede ser cualquiera de los dos casos porque los métodos son los mismos. Puedo meter figuras geométricas. En los dos casos. Y el resultado es el mismo. ¿Sí? Solamente cuando yo tengo métodos que son propios de triángulo, métodos que son propios de círculo, los llamo independientemente como lo dicen de antes. ¿Sí estamos claros? Ya, ok. Por ejemplo, yo tengo aquí este print. No me está reconociendo. ¿Por qué creen ustedes que no me reconoce este print? Porque está antes de figuras geométricas. No, porque este print no es estático, el que yo creé, ¿en dónde? En configurable. Vamos a configurable.
Y no voy a modificar el que está arriba, porque es el print que yo manejo para poder soportar todo el manejo de triángulo y círculo en los resultados. Voy a crear un método de tipo estático. Recordemos que son para manejar dentro de clases estáticas, de tipo void, y le voy a llamar imprimir. String texto. Y a este sí le voy a poner simplemente esto de aquí. ¿Ya? Simplemente ¿por qué? Porque yo necesito mandar a presentar esa parte de ahí. Inge, disculpe, ¿podría explicar la diferencia entre tipo default y tipo estático? Claro. El tipo default lo puedo utilizar perdón, en cualquier parte, menos en métodos de tipo estático. Por ejemplo, en triángulo yo lo pude utilizar el print, ¿se acuerdan? Sin ningún problema. Pero me dio un problema en principal. ¿Por qué? Porque estoy en un método de tipo estático. Por eso me botó un problema. Si yo coloco aquí imprimir. Imprimir era el nombre que le colocamos. Sí creo, ¿no? Configurable y está imprimir. ¿Ya? Me sigue botando. A ver, dice, el método imprimir string no está definido en el tipo principal. No está tomándolo. No me está haciendo la función que yo necesito. Implement. Sí, Inge, pero como es un método estático, tendríamos que llamar como configurable.imprimir. Tiene toda la razón. Sí. Tiene toda la razón. Perdón, ¿no? Tiene toda la razón su compañero. Recuerden, cuando hablamos de un método estático, automáticamente yo tengo que llamarle con la clase, con el elemento o el objeto que contiene. ¿Qué sería configurable.imprimir? Muy bien. Sí, tiene toda la razón. Ahí sería configurable.imprimir y se obtiene el dato. Tenemos base, es igual al valor que sería el in punto, el valor, no, next double. Brevemente, vamos con siguiente. Ingrese la altura del triángulo. Sería altura igual a in punto next double. Y vamos a colocar lo último que sería ingrese el radio del círculo. Ahí podemos ya manejar un menú, ¿no? El radio del círculo, que sería radio igual a in punto next double. ¿Qué voy a mandar aquí? Y eso es lo que les explicaba. Yo utilizo variables locales. Mando base. Mando altura. Y mando radio. ¿Sí? Vamos a probar esto. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Inge, ¿qué pasaría si en vez, o sea, al inicio de este método, en vez de implement, usaría el extend? No podría utilizarlo porque el extend lo utilizo, lo manejo solamente para heredar. Ah, solamente hereda lo que Solo son hereda. variables. Solo hereda de otra clase. Solo hereda de otra clase. En cambio, si yo utilizo el extends para una interfaz, me bota un error, porque una interfaz no se hereda, se implementa. Ah, ya. Listo. Gracias. Listo, mandemos a ejecutar esto. Me va a pedir la base del triángulo, metamos los 10, la altura 15, el radio 25 y me bota, ¿no? El área del triángulo es 75 y el área del círculo es 1963
.5 es lo que me dice el área, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo estoy manejando aquí? Estoy manejando interfaces, estoy manejando clases abstractas y estoy manejando justamente métodos genéricos que yo puedo ir creando. Aquí ya nosotros podemos crear lo que sería todo el menú que necesitamos, ¿no? Aquí ya le meto un do while, puedo utilizar un while infinito, donde me puede ir calculando varias veces de los datos que yo vaya ingresando. No sé si tenemos alguna duda, inquietud. No, profe. Sí está claro la parte donde alguien me preguntaba justamente por qué en una sola línea metemos todo y luego cómo vamos a cargar a cada elemento. ¿Sí está claro esa parte? Sí, ese fui yo. Ah, ya, listo, chévere. Pero ya está claro, ¿no es cierto? Sí, ya está. Otra cosa, ¿se podría elegir más o menos calcular el área de triángulo o de un círculo ahí? Porque está calculando todo de un solo. Claro. O sea, que me diga qué área quiero calcular, del área del círculo o del triángulo. A eso Sí, como desplegar un menú y de ahí utilizar los métodos. Claro, claro que se puede. Aquí es simplemente manejar un while. Ya, en donde este while lo que haría era, es contenerme esto, ¿no? While infinito. Y es organizar solamente la información. ¿Qué es lo que voy a poner aquí? Por ejemplo, voy a colocar aquí. Entonces voy a colocar mi menú. Sería 1, área del triángulo, ¿no es cierto? 1, área del triángulo. Ya defino acá abajo lo que sería la 2. Área del círculo. 2, área del círculo. Y 3, salir, ¿no? Salir. Para salir, ya, daríamos esas opciones y meteríamos aquí, yo puedo manejar un switch, ¿cómo se llama esto? Un switch, puedo utilizar un if, cualquiera de los dos, en donde yo voy a colocar outs, sería la variable auxiliar, o podría ser opción, cualquiera de los dos, donde voy a poner int, next int, y donde me digan, ¿no? Si es la opción, si outs es igual a 1, entonces, ¿qué es lo que me va a pedir? La base y la altura, ¿no es cierto? Ese es outs, me va a pedir la base y la altura. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a meter los datos por ¿cuál? Por base y altura ¿de quién? Del triángulo. Entonces, ¿de quién quiero imprimir? De triángulo. ¿Ya? Ahora, caso contrario, si auxiliar es igual a 2, entonces, ¿qué es lo que voy a solicitar? Voy a solicitar netamente que me entregue lo que sería el radio, calcularía el área y mandaría a imprimir el área. Solamente organizar la información tal como la quiero presentar. Ya. Y la última opción, else if igual a auxiliar igual a 3. Lo que hago es mandar un break. Este break lo que hace es romper el while y puedo utilizar un else, ¿no? Donde puedo mandar un configurable punto imprimir para que me diga opción no válida. Listo. ¿Estaría listo mi menú? Vamos a probar. Miren, sale área del triángulo, área del círculo y salir. Si elijo la opción 1, me dice la base del triángulo, voy a colocarle 15. La altura, voy a ponerle 20. El área del triángulo es 150. Base por altura, 300 dividido para 2, 150. Estaríamos bien.
Me pide el área del círculo. 2, ingrese el radio. El radio voy a ponerle que es de 2.5. Es 2,5. Creo que ahí me jalé yo. Hay que ponerle 2,5. 2,5. Sí, ahí me jalé yo. Ok, no importa. Vamos de nuevo. Ya vamos a manejar exception y eso controlaría, ¿no? 2, el área del círculo 2,5. Y ahí está, ¿no? El área del círculo como tal. Si yo ingreso otra variable, por ejemplo, la 5, me dice opción no válida. Sí está claro esta parte de aquí. Si quiero salir la 3 y se terminó mi while. Sí, ya está claro ahí. Perfecto. Aquí automáticamente creamos el menú. Simplemente organizamos de acuerdo a cómo yo quiera segmentar, ¿no? Bien puedo utilizar un switch y utilizar los case con C1, 2, 3. El problema aquí que no lo utilizo el switch es que el switch maneja el break para poder romper cada uno de sus enlaces. Y aquí me tocaría utilizar doble break. Y ahí usualmente no me sabe saltar el while. En algunos casos me puede dar un poco de conflicto. Por eso prefiero utilizar aquí sí un if. No sé, ¿alguna pregunta, duda o inquietud que ustedes tengan? Ingeniero, yo tengo una consulta, disculpe. Dígame. Como le había preguntado yo por interno, no sabemos nada sobre las prácticas de laboratorio. Y yo estaba revisando las prácticas de la segunda que nos tocaría, bueno, cuando regresemos o qué sé yo. Es un ejercicio muy parecido al que está haciendo usted, la segunda parte de esa práctica. Ya. Las figuras y todo. Pero uno de los atributos de las figuras es una coordenada. Y, o sea, en un plano, ¿verdad? Y ahí nos dice que debe ser la coordenada del centro de la forma, tiene que ser un objeto punto. Eso quiere decir que esta coordenada le tenemos que hacer un objeto, o sea, con una clase y todo, y de ahí llamar a este objeto, crear un objeto, como decir, coordenada, y este objeto ponerle luego como atributo del otro objeto que sería la figura geométrica. Sí, 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 no habría problema. Podrían implementarlo de esa forma, creando una nueva clase, creándolo una interfaz. No habría inconveniente, pueden manejarlo. Vamos a ver, la práctica creo que es la práctica 3. Interfaces y clases anidadas creo que es. ¿O es la 2? La 2. La 2, herencia y polimorfismo. No, sí sería bueno. Sí sería bueno comenzar a adelantar ya la parte de las prácticas, ¿no? Porque según lo que tenemos dentro del cronograma, ustedes ya deberían estar en la práctica 3. Con eso vamos a adelantar un poco en tiempo y ustedes van entrenándose un poco en cuanto a a lo que estamos trabajando. A ver, aquí ustedes tienen justamente algo similar, la clase círculo, correcto. Clase cilindro, y ahí está la calidad. Ahí en el ejercicio 2, objeto punto. Ya, ejercicio 2. Objeto punto. Coordenada al centro de la forma. Objeto punto. Sí, deben crear una clase. Exactamente. Deben crear una clase y de esa clase mandar los elementos que necesitan, que sería la coordenada en X y coordenada en Y. Eso es lo que les está pidiendo. Sí, ingeniero, yo sí intenté hacer eso y sí me funcionó. O sea, le mando ya el atributo como un objeto punto, ¿verdad? Ajá. Y en las clases hijas sí me coge tanto el argumento X como Y, pero cuando mando a imprimir ya el resultado del programa, me sale, o sea, no me sale los valores de X y Y, sino me sale como el código de lo que le llama a la clase. No sé a qué se debe eso. No sé si me entiendes. Sí, le entiendo. Ya, tal vez estamos teniendo problemas en la llamada a los recursos de X y de Y. Por ejemplo, en mi objeto punto, usted definió justamente dos parámetros, X y Y, que son las coordenadas donde se va a dibujar, por ejemplo, el triángulo y donde se va a dibujar el círculo. Es eso, ¿no es cierto? Sí, correcto. Ya. Entonces, yo necesito justamente crear esas variables o esos elementos que yo tengo que indispensablemente que colocarlo. Por decirlo así,
Si yo tuviera aquí figuras geométricas y tengo que establecer el elemento de X y Y, yo lo relacionaría directamente para triángulo y también lo relacionaría directamente para círculo. ¿Por qué? Porque si yo llamo, por ejemplo, a figuras geométricas directamente sin involucrar a triángulo y a círculo, me va a botar un mensaje como lo que le está botando. ¿A qué hago referencia? Tal vez usted está llamando, no de esta forma como está aquí. Si le ve figuras, llama a círculo. Tal vez le está llamando figuras geométricas, llama a figuras geométricas. Por eso tal vez me está botando ese error. No, sí estoy llamando figuras geométricas a rectángulo. O sea, sí estoy usando un objeto polimórfico, así se le dice. Sí, así es. Sí, estoy usando así y ahí le pongo mi punto. O sea, definí, por ejemplo, un objeto punto, por ejemplo, objeto punto 1, y ahí llamo a la clase que creé, que hice para crear el punto, y sí, me toma los argumentos y lleva luego a las subclases y me hace todo el desarrollo, me saca el área y todo eso. Pero cuando quiero imprimir este objeto punto que puse como argumento en toda esa línea definiendo el otro objeto, qué sé yo, objeto triángulo, así, al rato de imprimir no me sale como una coordenada, sino me sale como el código de lo que estoy llamando al objeto. Ya, le está botando el código. Sería revisarle, en la llamada estaría bien, pero sería de chequearle un poco el código para ver en qué está teniendo problemas. Para un poquito solventar eso, yo voy a crear en el ABAC un espacio. Justamente estamos aquí en su materia, no se revisa. Voy por acá, vamos a programación aplicada. Ya. Y voy a crear un espacio para que ustedes puedan colocar el código y yo pueda darles soporte. Voy a crear una sección que se llame tutorías. Tengo tutorías. Ya, nueva sección. Y aquí voy a crear justamente un foro. Voy a crear un foro. Ya, este foro ustedes van a poder crear, por ejemplo, tutorías virtuales. Virtuales, ok. Entonces, ustedes van a poder tener un foro de uso general. Cada persona plantea un tema, que eso es lo que me interesa. No va a ir calificado, pero sí es importante esto. Ya, ahora, lo que le voy a pedir justamente es que usted ingrese y añada el nuevo tema. El nuevo tema de discusión usted va a colocar, y eso sirve para todos, ¿no? Va a colocar, estoy teniendo problemas con esta línea, me está botando este resultado, y imprima justamente el código para yo poder verificar y decirle, no, mire, se está jalando por aquí, le recomiendo haga este cambio acá, y es por eso que le está botando el error. Para poderles dar un soporte y poder tener un poquito más de esta parte de las tutorías virtuales. Ya, muchas gracias, ingeniero. Ya, chévere, para aprovechar justamente los recursos, ¿no? Justamente eso. Ahora, en cuanto a las tareas que están aquí, que sería la práctica del laboratorio, sí sería importante ya avanzarla. Esta creo que estaba planificada ya para que la entreguen la semana anterior, creo que es. Pero con todo lo que se dio, si hemos tenido un poquito de problemas, aquí están. Práctica 2, esta práctica 2 tenían que haber entregado para el 3. Prácticamente el jueves 3 ya tuvimos este inconveniente. Y la idea sería que esta práctica 2 la entreguemos el día de mañana. Sí, chicos, el día de mañana, que sería 10, sería acá meterle la práctica 2. Aquí trabajar hoy día con la práctica 2 para tratar de avanzar un poco. Como es justamente lo que hemos venido realizando hoy día, lo que hemos complementado, creo que vamos a poder solventar. De tal forma que a mí me toca mover un poco. Nosotros estamos hasta aquí.
Me toca mover un poco la parte de interfaces. Ya vimos. Clases, unidades. A ver. Bueno, meterles la práctica 3. Ya. Ok, entonces, chicos, espera, no les voy a mandar un trabajo, un deber ahorita. A mí me interesa que hagan la parte de la práctica 2. La práctica 2 hagan y como trabajo autónomo avancen con la práctica 3. No sé si todos tienen acceso ya a las prácticas. Díganme, chicos. Profe, disculpe, algunos compañeros estaban preguntando por escrito qué pueden hacer los que no tienen ABAC. Ya, chévere. ¿Qué pueden hacer los que no tienen ABAC? Al correo electrónico. Chicos, utilicemos los medios. Al correo electrónico ustedes me mandan. Yo les trato de solventar justamente estas dudas que estamos teniendo. Y sí, al correo electrónico no habría problema. En el correo electrónico podemos solventar esas dudas que ustedes están teniendo. Y, ¿cómo se llama esto? Y vamos resolviendo, ¿no? Por ejemplo, lo de la práctica 2, lo de la práctica 3 que les voy a mandar ahorita a desarrollar. Vamos. Práctica 3. Ya, en la práctica 3 justamente va a trabajar un poco de lo que es la utilización de interfaces. Y en ese punto, ustedes tranquilamente podemos avanzar durante este tiempo. La idea es que tanto la práctica 2 como la práctica 3, ustedes me la entreguen el día lunes. Lunes, Dios mediante, que ya nos integraremos, podemos, ¿cómo se llama esto? Podemos, ya receptaré esas prácticas y las enviaré directamente a la ingeniera Silvana para que nos ayude calificando. O en su defecto, yo hablaré con Eri para que me ayude calificando sus prácticas 2 y 3 para poder avanzar. Inge, pero la práctica 2 dijo mañana que mandemos o cómo? Sí. A ver, por el problema que me comentan ahorita que no todos tienen acceso al ABAC. Dice las dos para el lunes, loco. Claro, quedarían las dos para el lunes. Práctica 2 y práctica 3. Ya. Sí, para que ustedes puedan ir avanzando, puedan corroborar, puedan verificar nuevamente el video que ahorita ya lo hemos generado de la clase de hoy día, revisar un poco esto y avanzar, ¿no? En las dos prácticas. Y si tienen dudas, inquietudes, aprovechar lo que sería el foro el foro que acabo de crear para la parte de tutorías y también el correo electrónico para también darles algún tipo de feedback en los problemas que ustedes están teniendo. Inge, las dos prácticas las entregaríamos el día lunes personalmente, ¿verdad? A lo que ya retomemos las clases. Exactamente. El día lunes me entregarían las dos prácticas. Ojo, las dos prácticas que me van a entregar ustedes netamente la van a llevar en digital, ¿no? Nada de papel ahorita, nada de papel. Me van a entregar en digital las dos prácticas, de igual forma el CRC que les estoy pidiendo para poder revisar ¿cómo se llama esto? Revisar todo el trabajo para poder verificar cómo avanzaron y el documento adjunto donde ustedes hacen un print screen de cómo avanzaron, de qué es lo que tienen. Ya. Profe, otra pregunta. ¿El día lunes también podemos repetir estos temas o estos temas ya únicamente se dan aquí en la clase virtual? El día lunes, la idea sería, bueno, ahorita acabo de ver, estamos 25, en total creo que somos 27. Si ustedes tienen algún problema, si se dio algún tipo de inconveniente en cuanto al avance a las tutorías, claro, lo trabajaríamos nuevamente un poquito revisando esto, no tendría problema. Lo que sí trataríamos de avanzar un poquito en el resto de clases, ¿no? Porque aún así, hoy día cubrimos lo que teníamos que haber visto el viernes y el lunes, ¿no? O sea, cubrimos lo que tuvimos que haber visto el viernes y el lunes, pero lo que todavía nos queda en rezago es una clase que es la clase de clases, pues, valga la redundancia, clases anidadas, y eso trataría de reforzarlo el día lunes para poder terminar. Listo, profe, muchas gracias. Listo, chicos. No sé si tienen alguna duda. Sí, ingeniero, yo tengo unas dudas respecto al ejercicio 2 de la práctica 2.
Primero, ¿utilizamos también datos quemados o igual ya ingresamos por teclado? Bien. No, ya ingresamos por teclado. Lo que pasa es que yo en los ejercicios utilizo datos quemados por cuestiones de tiempo, porque a veces el meter todo el código que ustedes vieron ahorita, si vieron todo el código que metí aquí. Ya. ¿Qué es lo que me interesa aquí? Lo más importante es esto, miren. Es esto y esto de aquí. Estos dos son los más importantes. Si no existen estos dos, es un menú cualquiera, o sea, no hace nada. Por eso yo lo que hago es evitarme el ingreso por teclado para no confundirlos. Es simplemente para que ustedes puedan ver, perfecto, en esta clase es donde yo meto todos los datos. Entonces simplemente yo construyo. Todo lo que está acá arriba es carpintería, es lo que se dice. Todo lo que está arriba es carpintería, es crear toda la estructura. Si ustedes vieron, solamente segmenté, clasifiqué y ordené. Y eso es lo que les presenté a ustedes. Ya, genial. Y otra cuestión, al final dice que debemos utilizar un vector para recorrer las formas. Ahí podemos utilizar como usted ejecuta el listing, el array. Tranquilamente, claro. Podemos utilizar el vector, no hay el array list. Ajá. Ya, muchas gracias. Chévere, chicos. Muy bien. Creo que ya con esto terminaríamos hoy día. Muchas gracias, chicos. Créanme que la idea es tratar de avanzar en cuanto a clases. Chévere poder utilizar los recursos para poder avanzar en cuanto a clases, en cuanto a las temáticas, y que no se nos caiga luego todo el proceso del cronograma que está establecido. Claro. Ya. Muchas gracias a usted, Inge. Gracias, Inge. Disculpe, una pregunta. Bien. Este video va a estar publicado, dijo, en YouTube, ¿verdad? Así Pero, es. ¿cuándo le va a publicar? ¿Hoy en la noche? Hoy mismo. Ya más tarde ya lo publico. Lo voy a subir pase el en link, Java por y- favor. Sí, no se preocupe. Ajá, sí, yo lo voy a subir. Listo, Inge, gracias. Okay. Muchas gracias, ingeniero. Por Gracias, todo. Inge. Ya Gracias, listo, Inge. muchachos. Muchas gracias a ustedes. Inge, y otra pregunta, ¿el día viernes también vamos a tener clases con usted o ya no? Ya, el día viernes, como es parte, o sea, no está contemplado dentro del esquema, es feriado, o sea, no tendríamos, a menos que ustedes deseen manejarlo, no sé. Ustedes, díganme. Pero, Inge, y de repente cualquier consulta también se le puede preguntar el día viernes. Claro, no hay problema. Encantado, no habría inconveniente. Listo, Inge, gracias. Gracias, Inge. Ya, muchachos. A ustedes, muchas gracias. Listo, Inge, gracias. Hasta luego. Hasta luego, muchachos. Cuídense y mucho me avisan sobre todo esta parte de los problemas que ustedes vayan teniendo en el desarrollo de las prácticas. Muchas gracias, muchachos. A usted, Listo, Inge. ingeniero. Hasta luego. Usted, Inge, gracias. Bye, cracks. Buena tarde, igualmente.